Familia JP, muy buenos días, exitoso comienzo de martes 3 de febrero, nos encontramos conectados en vivo junto con todos los miembros pro de nuestra academia y comunidad de JP Inversiones, buscando exclusivamente lo que son oportunidades operativas para poder estar cumpliendo con nuestros planes de trading diario. Sabemos muy bien que antes de ingresar al mercado debemos hacer dos puntos importantísimos, que es un análisis fundamental con relación a los movimientos manipulados o inorgánicos que el mercado podría llegar a hacer, producto de nuestra agenda económica que hoy compartimos a primera hora. Como también vamos a estar viendo un backtesting de lo que sucedió con los mercados el día de ayer, siendo lunes 2 de febrero, entendiendo que todo lo que haya sucedido para con el día de ayer nos va a representar también lo que podría llegar a estar sucediendo en nuestros próximos 60 minutos al momento de estar operando en vivo, como también en el transcurso de las próximas horas de este hermoso martes. Para poder arrancar de manera correcta, lo primero que vamos a ver es nuestra agenda económica, como decíamos recién, para lo que va justamente ser lo correspondiente en lo que es nuestra agenda económica. Vamos a ir a lo que es nuestro grupo de fundamentales. Vamos a ver que justamente el día de hoy se envió justamente el calendario del día de hoy y vamos a poder encontrar que el mismo presenta lo que sería justamente un calendario con tres noticias y tres fundamentales. Dentro de esos tres vamos a encontrar que dos de ellos ya han impactado en la madrugada del día de hoy, pero lo que más nos va a representar ahí nuestra importancia va a ser las noticias y los fundamentales que todavía no han impactado para saber cómo vamos a preservar los movimientos que el mercado podría llegar a hacer junto con nuestro capital. Vamos a encontrar que en aproximadamente unos 45 minutos, no voy a decir horario de Argentina porque hay un montón de personas conectadas de otros países, pero en 45 minutos, que 45 minutos más va a ser en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay y en España, de la misma manera. Así que en 45 minutos vamos a tener nuestra última noticia con categoría de 3 estrellas de alto impacto, que va a ser la encuesta HOLT de ofertas de empleo, ¿sí? De lo que es justamente la variante para lo que fue el balance con diciembre. Esta noticia mayormente suele mover al mercado, por eso digo suele. No es una noticia que va a mover sí o sí al mercado, suele mover. Entonces, si nosotros no podemos anticipar a noticias que podrían llegar a estar moviendo al mercado, anticipémonos porque una de nuestras tareas como trader es justamente anticiparnos a los movimientos que el mercado pueda llegar a hacer. Ya sea movimientos planificando favorables al movimiento a favor que nosotros esperamos para tomar ganancias, como también movimientos que el mercado podría llegar a hacer no de todo favorables, que también nos tenemos que anticipar. Familia, hay algo que se tiene que saber interpretar de manera correcta, que es no solo me anticipo a los movimientos a favor que el mercado podría llegar a hacer para estar tomando beneficios, sino también me anticipo a movimientos que el mercado podría llegar a hacer tal vez a no a favor para poder anticiparme a poder preservar mi capital, que es igual de importante, ¿sí? Así que entendiendo lo que es el análisis fundamental del día de hoy, vamos a volver justamente a las gráficas, vamos a volver justamente a lo que es nuestra plataforma de TradingView, donde justamente vamos a iniciar con el repaso de los cuatro mercados principales donde más volatilidad existe, que es el mercado cripto, el mercado de índices, el mercado justamente Forex o pares de divisa y el mercado también de materias primas o de metales. ¿Sí? Así que para poder iniciar de manera correcta, vamos a iniciar haciendo un backtesting para lo que es justamente el precio de Bitcoin. Vamos a ver cómo se comportó el día de ayer y fíjense, miren, en lo que fue justamente el fin de semana, en el transcurso de las 48 horas del único mercado que había quedado en apertura, en lo que es justamente el mercado cripto, ya hicimos ayer justamente un repaso. Si no te pudiste conectar a la sesión en vivo de ayer, te recomiendo que aunque sea veas la grabación para entender justamente estos movimientos que el precio de Bitcoin hizo hacia la baja, con un movimiento de más de 9.500 pips, con altísimo beneficio que muchos hemos aprovechado, como también este pequeño movimiento alcista que el mismo hizo. Digo pequeño porque fue un movimiento de casi 3.000 pips, pero a comparación del movimiento hacia la baja de 9.500, ese movimiento de 3.000 pips quedó realmente corto, pero es un movimiento que también pudimos anticipar con zona operativa de compra. Pero lo importante que debes entender ahora es que todos estos movimientos que el precio hizo, tanto este fuerte hacia la baja como este pequeño desplazamiento alcista, son movimientos que vamos a poder entender que nos dejan información. Y esta información que el precio nos deja a nosotros para los movimientos que hace, nos va a permitir anticiparnos a los próximos movimientos que va a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a poder leer el mapa que se encuentra la liquidez para con fuerzas de movimientos alcistas con terreno ganado de compradores o movimientos bajistas con fuerza ganada de terreno de vendedores, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Miren,
Si nosotros vemos todo este movimiento hacia la baja, vemos un desplazamiento muy fuerte bajista, donde han ganado terreno los vendedores y eso nos permite poder anticiparnos a futuras posiciones de venta que el precio podría llegar a tener en las partes altas, ¿sí? Es decir, tanto esta primera zona operativa de venta como esta segunda zona operativa de venta son zonas operativas de venta que el día de ayer compartimos y que siguen quedando disponibles para poder estar operándola en el transcurso de esta sesión en vivo o en el transcurso de las próximas horas de este día o en el transcurso de los próximos días de esta semana. Ahora bien, eso va a depender de cuándo el precio vaya a buscar la liquidez que presenta en el movimiento que está haciendo ahora para nosotros poder ir a tomar beneficios. Ahora, entendiendo y asimilando eso, lo primero que debes entender es lo siguiente. Zonas operativas en Bitcoin en la parte alta de color rojo siguen siendo las mismas, tanto la primera zona operativa de venta como la segunda, ¿sí? Si querés saber el por qué tenemos esas dos zonas operativas de venta en Bitcoin, tanto la primera como la segunda, aprovechá a ir a la grabación que hemos enviado el día de ayer, donde ayer explicamos bien en profundidad, ¿sí? Entendiendo eso, y esto familia se hace exclusivamente para personas que ya se han conectado en vivo el día de ayer, que ya por ahí no se conectaron en vivo, pero han visto la grabación, estar explicando lo mismo que explicó ayer termina siendo tedioso y cansador, cuando podemos explicar un montón de otras cosas también y poder continuar con esta sesión. Entonces, la idea es aprovechar este tiempo. Y como eso ya se explicó y está grabado, aprovecha y ir a ver la grabación que realmente va a valer de mucho. Ahora, entendiendo eso, lo que sí te quiero compartir es lo siguiente. Producto a que Bitcoin generó un desplazamiento que vamos a marcar en este rectángulo de color blanco, que vamos a ver en pantalla, en la parte central superior, vamos a poder observar que el precio en este sitio generó un movimiento hacia la baja, un retroceso, una corrección alcista, un movimiento hacia la baja en el mismo lugar, movimiento alcista y corrección, movimiento hacia la baja. Es decir, el precio en el día de ayer generó todo este desplazamiento que, como muy bien lo están diciendo en el chat, es un desplazamiento completamente lateralizado, completamente en un rango. Es decir, hubo o muy poco interés en el mercado de que los mercados se puedan llegar a mover, o sea, el precio en sí. Hubo muy poca intención de oferta y demanda al momento de compradores y vendedores que no han querido generar transacciones. O tal vez hubo mucha transacción, pero hubo mucha puja entre la oferta y la demanda, compradores, vendedores, osos y toros, y hacen que el mercado, al ver tanta puja, se mantenga en esa indecisión en el medio. Eso también muchas veces puede pasar. Esto lo digo porque hay muchas personas que cuando ven un movimiento lateralizado y en un rango como este, lo primero que piensan es, no hubo interés en el mercado, nadie operó nada, no hubo transacciones, quedó movilizado siempre de la misma manera. No, hay veces que es todo lo contrario. Hubo mucha transacción, mucho movimiento, mucha puja entre tirar de la soga de un lado y del otro, que el precio siempre termina quedando estabilizado en el mismo lugar. Entonces, cuando pasa un escenario como este, hay dos asuntos importantes a poder identificar. El primero, tal vez no llegaste a operar para con este activo. Quédate tranquila y quédate tranquilo, que es normal, está bien. ¿Por qué sí o sí hay algo que te dice que todos los días tenés que operar en Bitcoin? Puede llegar a ser que no tengas oportunidades el día de ayer en Bitcoin o el día de hoy. Y tal vez tuviste oportunidades en otros activos con otros mercados. O tal vez tampoco. Hay días, familia, de que yo a veces no opero. Y yo no por eso me voy a estar fastidiando, porque opero con un propósito. Como lo dice siempre justamente nuestra frase, nuestro eslogan que nosotros solemos compartir, que es operar ahí con propósito, ¿sí? No encontraba la frase. Entonces, a lo que yo voy con esto es lo primero que hay que saber identificar, ¿no? Ahora, cuando vos empezás a entender que nosotros no solo vemos un mercado como lo es el mercado cripto y empezamos a ver una variante de otros mercados, abriendo un horizonte y un panorama y un abanico muy grande, como lo es el mercado de metales, con lo que es oro, el mercado de Forex o pares de divisa, con lo que es euro USD, el mercado justamente de índices, con lo que es S&P 500, es porque buscamos un montón de otras oportunidades y alternativas para poder operar y tomar ganancias. Ahora, así todo puede llegar a ser que haya días que no operes ningún activo porque ninguno se presente con buen porcentaje de efectividad a nivel estadístico al movimiento que uno espera. Y está bien, y está bien. ¿Sabes cuándo deja de estar bien? Cuando vos empezás a tener un afán de siempre querer estar dentro del mercado en una operativa, ya sea de compra o de venta. Porque ahí empezás a tener este famoso sentimiento de timba financiera, de querer estar siempre dentro del mercado por el afán de querer estar operando algo. Y no sabes darte cuenta de que cada vez que estés dentro del mercado,
te estás exponiendo al mismo. No, Joaquín, pero yo opero con el riesgo del 1% que ustedes siempre nos comparten. Sí, buenísimo, pero sea un 1%, sea un 0,5%, sea el porcentaje pequeño que vos quieras venir a compartirnos a nosotros, te estás exponiendo. Y encima te estás exponiendo tal vez sin ningún tipo de ración valedera para las confirmaciones de nuestra estrategia. Entonces, está bueno que esto lo puedas identificar, que esto lo puedas ver y que lo puedas asimilar, porque esto te va a llevar a poder mejorar muchísimo tu resultado. Por eso también lo compartimos. Ahora, miren a continuación, volviendo al espacio analítico en lo que es el precio de Bitcoin. Este movimiento fuerte alcista que el precio generó nos empieza a dar un indicio de dos cosas importantes. La primera, movimiento que se origina desde este sitio, donde tenemos nuestro punto de estructura de piso o línea de soporte, hasta este punto donde el precio acá se detiene, se frena y hace una corrección y un movimiento hacia la baja, que es justamente este movimiento que el precio generó acá. Cuando nosotros vemos una estructura como esta, que esta estructura encima nos marca justamente un rompimiento de estructura de techo, o lo que podría llegar a llamarse una línea de resistencia acá, que el precio generó esta ruptura que vamos a poder ver en pantalla en este sitio, a nosotros ya nos empieza a dar el indicio de que el precio, este movimiento alcista, tiene fuerza y liquidez de compradores. Entonces, como muchas personas al momento de estar viendo la actualización de las zonas del día de hoy, al momento de ir copiándolas, se habrán dado cuenta, nosotros lo que hicimos junto con el equipo es tomar principio de este movimiento alcista, que se encuentra iniciado desde acá, hasta el final de este movimiento alcista, que se encuentra con su finalización por acá, y empezamos a observar de que tanto tenemos punto del 70%, como también tenemos punto del 90% marcado, por lo que es esta hermosa métrica que Fibonacci nos permite poder obtener. Ahora bien, Joaquín, el 50% no lo vas a marcar, no lo vas a tener en cuenta. Particularmente el 50% en este caso no me desagrada para nada y no lo estaría descartando. No obstante, para con eso hay algo que sí es importante poder remarcar del 50%. Yo tengo en cuenta el 50% en este caso porque simplemente es el 50% de la métrica. La respuesta es que no. En este caso yo el 50% lo tendría en cuenta simplemente de porque en ese punto donde tenemos el 50% marcado, empezamos a identificar de que tenemos un mercado imbalanceado. Entonces, por eso es que yo veo un punto de confluencia que podría llegar a ser interesante, como en esta línea de semirrecta horizontal, donde vamos a marcar justamente 50% para que ustedes lo puedan recordar y lo puedan ver bien, y hasta inclusive si le quieren tomar una captura de pantalla. Se encuentra justamente en los 76.930 dólares. Miren, si quieren hasta lo podemos marcar también acá. 79.930 dólares, ¿sí? De Bitcoin. Es un punto interesante, no obstante, para con eso no dejaría una orden pendiente en el 50% porque esperaría que el precio llegue, ¿sí? Sí podría llegar a dejar una orden pendiente de compra en alguna de estas dos zonas operativas que tenemos acá, marcada justamente por este 70 y 90% de lo que podría llegar a ser esta métrica de Fibonacci, ¿sí? Así que, familia, hasta ahí nos gustaría muchísimo poder leerlos a ustedes en el chat, que nos puedan confirmar si realmente se va entendiendo todo de manera correcta. Si hay algo que no se va entendiendo, seríamos súper encantados de poder recibir justamente alguna consulta, alguna pregunta, como para poder profundizar más. Pero creemos que hasta este sitio no hay mucha complejidad en lo que por ahí estamos compartiendo. Más aún sí, por ahí es un poco estar como redundando en lo mismo que nosotros venimos hablando ya desde hace varias sesiones anteriores en vivo, que respecta muchísimo a realmente a nuestra estrategia, tanto analítica como también operativa, ¿sí? Buenísimo, perfecto, me confirman ahí. Excelente, todo ok, todo muy claro, todo perfecto, buenísimo. Gracias Tino, gracias Joaco, gracias Hernán, Nico, Diego, Maxi por confirmar. Ahora bien, importantísimo, estamos a tan solo 3 minutos de la apertura del mercado de Estados Unidos, de la apertura del mercado estadounidense de New York, de la bolsa Wall Street. Así que atención, porque en 3 minutos podría llegar a generarse volatilidad en el mercado por la apertura justamente de este nuevo mercado que se va a estar justamente iniciando para lo que es hoy martes 3 de febrero, ¿sí? Así que atención para con eso. Ya estuvimos haciendo un repaso de Bitcoin, tanto de lo que sucedió para con el día de ayer, como lo que podría llegar a estar sucediendo para con el día de hoy, tanto en posiciones de venta en la parte alta como posiciones de compra en la parte baja. Importantísimo, recuerden que en la parte baja de Bitcoin, ¿sí? Vamos a tener más zonas operativas de compra,
como también en la parte alta, por encima de estas dos zonas operativas de venta, hay más zonas operativas de venta. Entonces, recordá siempre que cualquier tipo de zona que vayas a estar operando, operala con una correcta gestión de riesgo. Discúlpenos si somos tan intensos y tan reiterativos con esto, pero si vos aún todavía no te aliaste con la herramienta de MetaTrader 5 llamada Stop Loss, no sé qué estás haciendo para poder hacerlo. Recordá que el Stop Loss es literalmente el cinturón de seguridad que vos le vas a poner al vehículo que va a permitirte transportarte, que va a ser la operativa. Si vos vas a hacer un viaje extenso tal vez o corto y no te pones cinturón de seguridad y a cualquier tipo de accidente que puedas llegar a tener, no tenés algo que te pueda llegar a generar una cobertura, te puede llegar a cubrir, difícilmente pueda llegar a salir ileso de ese accidente que pueda llegar a existir, que en gran parte podría llegar a ser no causado por vos, sino por en este caso la manipulación que los mercados tienen y existen, y más aún por los activos que nosotros operamos, que realmente son muy volátiles. Entonces, stop loss siempre con el 1% o con el 0,5, en ese caso vos lo vas a decidir según la zona que vos veas correspondiente, pero no obstante para con eso, no solo el stop loss lo vas a utilizar ahí, sino como lo hablábamos con Nico por privado el día de ayer, también con lo que podría llegar a ser el hecho de estar asegurando tu punto de entrada break-even y quitar riesgos. Por ejemplo, vamos a suponer, vos tenés al precio de Bitcoin que viene a buscar la primera zona operativa de compra que se encuentra acá. Hace el movimiento alcista, vos anteriormente por ahí tenías el stop loss en el medio, entre la primera zona operativa de compra y la segunda, y hace el movimiento a favor y vos agarrás el stop loss y lo corres a tu punto de entrada. Quitaste riesgos. ¿Qué es quitar riesgos? Si la operativa quiere hacer un movimiento hacia la baja para ir a buscar un punto de compra más bajo, como podría llegar a ser la segunda zona operativa de compra, a vos el precio te saca acá, pero te saca sin perder y sin ganar. Pero en este caso te saca sin perder, que es lo importante en la explicación, ¿sí? Así que buenísimo, lo voy a leer nuevamente en el chat, a ver y revisar si hay dudas, preguntas o consultas, que es importante poder avanzar todos alineados de la mejor manera. Ahí dicen, sí, se entendió perfecto, pero no sé si no veo bien, pero no lo veo, pero yo la veo balanceada. Bien, bien, ahora lo vamos a ver bien. Entiendo, Maxi, que lo que te estás haciendo referencia es al punto del 50%. Vos me dirás si está bien lo que yo digo cuando hablas de balanceada, creo que ese es punto del 50%. Mirá, vamos a verlo bien en Zoom para que se pueda entender bien. Sí, buenísimo, mirá. Vamos a ir a un gráfico en este caso de 30 minutos, ¿sí? En este gráfico de 30 minutos vamos a encontrar que si tomamos nuestra herramienta de rango de fechas, esta vela que se encuentra acá, que la vamos a marcar con un círculo, y hasta inclusive vamos a hacer un poco más de zoom para que se pueda ver un poco mejor, así, ahí, perfecto. Vamos a ver que esta vela, ¿sí? En un gráfico de 30 minutos, vamos a tomar nuestra herramienta de rango de fechas, vamos a tomar el cuerpo de la vela esta, que se encuentra acá, y hasta el final del cuerpo de la vela esta que se encuentra acá. Y vamos a ver de que este punto, que vamos a marcar con esta línea de semirrecto horizontal, y la podemos marcar también con color amarillo para que se vea bien, vamos a observar que este punto se encuentra sin haber mitigado esta velita verde que se encuentra acá. Entonces, como esta vela no llegó a mitigar el 50% de esta vela que nosotros marcamos acá, esta vela, este cuerpo de vela en 30 minutos está realmente imbalanceado, ¿sí? Ahora, eso lo estamos viendo en 30 minutos. Si, por ejemplo, nosotros hacemos un cambio de temporalidades y, por ejemplo, nos vamos a 45 minutos, van a poder observar que nos pasa exactamente lo mismo. Vamos a tomar esa misma vela en 45 minutos, tomamos el principio del cuerpo de la vela al final y vemos que el 50% del cuerpo que se encuentra acá, todavía la vela siguiente no la llegó a mitigar el 50%. Ni la vela siguiente ni ninguna otra vela que llegó a aparecer en el desplazamiento del mercado. Fíjense, en 30 minutos, 45 minutos, pero si seguimos bajando temporalidades o seguimos subiendo temporalidades, esta vela la vamos a seguir viendo imbalanceada. Entonces, esta vela particularmente está imbalanceada. No obstante, para con eso hay imbalances que a veces son mucho más grandes. Es decir, hay imbalances que tienen solo el complemento de una vela y es una vela con mucho más cuerpo. Y hay imbalances que son también generados por muchas más velas de manera consecutivas en su desplazamiento. Por ejemplo, hay veces que nos va a tocar, que ahora lo vamos a ver porque es el caso de SP500 en la primera zona operativa de compra actualizada, que ahora lo vamos a ver juntos.
vamos a poder observar que hay veces que hay un mercado imbalanceado por tres velas que están imbalanceadas, por tres cuerpos de tres velas que al momento de desplazarse consecutivamente, cada vela no llega a mitigar ningún tipo de punto anterior. Entonces, cuando pasa eso, el imbalance es mucho más grande y también es mucho más efectivo. Eso también está bueno que lo puedan considerar. En este caso, puede llegar a ser un imbalance de una sola vela, como respecta por ahí a esta que recién marcábamos ahora. Sigue siendo un imbalance, porque no llegó a mitigarse esa vela, pero es un imbalance chico. Lo que tiene bueno este imbalance es que tiene un poquito de puntos de confluencia con ese 50%. Ahora, es una zona débil. A mí, sinceramente, si yo hoy elegiría operar en Bitcoin una compra, yo esperaría alguna de estas dos que tenemos marcadas acá. 50% lo tomaría como referencia para saber que cuando el precio de Bitcoin haga un movimiento hacia la baja y venga a buscar estas zonas, es muy probable que pasen dos cosas. La primera, que el precio se frene, que el precio haga un movimiento alcista y una corrección y un retroceso, y es muy probable que el precio después vaya a buscar la liquidez de alguna de estas dos que tenemos acá. Entonces, está bueno poder identificar y está bueno poder estar viendo justamente acerca de esto, ¿sí? Maxi, no sé si ahí se pudo llegar a identificar mejor esto que yo por ahí te compartía acerca de un mercado imbalanceado, del por qué tenemos ese punto imbalanceado ahí, pero está bueno que lo podamos profundizar. Ahí el 50% dice Diego en los 76. Aguárdenme. Ah, tiene un error, sí, discúlpenme acá, miren. Es 76. Ahí está, muy bien, Diego, gracias por estar atento. Es 76,930. Yo sin querer confundí al momento de tipear un 6 por un 9. Así que buenísimo, buenísimo, gracias. Ahí dice Maxi, no llegó a mitigarla. Ahí cómo marcarías el punto más preciso para tomar la entrada, dice Maxi. Lo marcaría como lo decíamos recién, o sea, el punto más preciso es estar viendo el principio del cuerpo de esta vela de color verde. Al final del cuerpo de la vela de color verde, te vas a dar cuenta que tenés el 50% que se encuentra acá, que no está mitigado, en este caso estamos viendo en 45 minutos, es decir, debería subir un poco más por acá. Entonces, ahí ya tenés el punto de precisión de este cuerpo, de esta vela imbalanceado. Y después tenés el punto de precisión un poquito más abajo, que es este que marcamos recién acá, que es el del 50%. Entonces, son dos puntos importantes en esta estructura del mercado alcista que Bitcoin dejó, que cuando vos tenés dos puntos importantes, lo que te terminan generando es una zona operativa de compra, que es la misma zona operativa de compra que nosotros podríamos llegar a ver en alguna de estas dos primeras que tenemos acá. Lo que sí tiene es esto que hablábamos recién, que en cuanto a zona operativa de compra y en cuanto a porcentaje estadístico a movimiento alcista a favor, va a ser mucho menor esta zona operativa de compra que la zona operativa de compra que nosotros marcábamos más abajo con los títulos, con los rótulos del 70 y 90% de ese movimiento, ¿sí? Entonces está bueno que esto ustedes lo puedan identificar, lo puedan aprender, lo puedan asimilar y lo puedan aplicar. ¿Por qué se los digo esto? Porque si el precio de Bitcoin, por ejemplo, desde el punto que se encuentra ahora, donde ahora justamente se está comportando hacia la baja y eso está espectacular. A nosotros hoy nos convendría que el Bitcoin caiga a buscar alguna de estas tres puntos de compra y que de ahí se vaya con un movimiento alcista y de ahí vaya a buscar la zona operativa de venta y nosotros vender y agarrar un nuevo movimiento hacia la baja. Miren, la mejor proyección de Bitcoin que nos podría llegar a estar sucediendo para con el día de hoy o para con el día de esta sesión ahora en vivo es un movimiento hacia la baja. ¿Sí? Tal vez un frenate en este 50% como lo hablábamos antes, un retroceso y una corrección, un movimiento bajista con un movimiento alcista dentro de zona de la primera, un retroceso y una corrección y por ahí tal vez de esta segunda zona operativa de compra, que es donde el mayor porcentaje de liquidez de compra de esta estructura va a estar en la parte más baja, como solemos decir siempre, que vaya a buscar hasta la venta y que la venta de ahí haga un movimiento hacia la baja que tal vez siga con su movimiento madre bajista más fuerte y que Bitcoin lo veamos en poco tiempo tal vez en aproximadamente unos $70.000, producto tal vez a la primera zona operativa de venta que podemos llegar a tener. Si el precio dibuja una proyección como esta, sería algo fantástico, donde nosotros deberíamos saber anticiparnos. Y si el precio hace una proyección como la que le estamos compartiendo a alguien, como le estamos compartiendo en este momento, yo creo que lo mejor sería que alguien se invite un asado. Nada, mentira, familia. Pero a lo que voy es, podría llegar a suceder, obvio, es simplemente una especulación, producto de un análisis que estamos haciendo juntos en vivo acá, pero realmente lo hacemos siempre con muchísimo amor porque sabemos de que esto podría llegar a suceder, como tal vez no. ¿Qué quiero decir? O sea, a nivel estadístico nosotros
hemos marcado una percepción que Bitcoin podría llegar a ser. Ahora, podría el precio de Bitcoin, en vez de hacer este movimiento, ir a buscar primer zona operativa o primer punto de reacción de este 50% con esta vela imbalanceada, y de acá el precio puede ir a buscar la zona operativa de venta y de acá poder caer. Y no hizo falta que vaya a buscar ni el 70 ni el 90. ¿Esto por qué lo quiero también aclarar? Porque no sea cosa de que por ahí ustedes esperen a la zona del 70 o del 90% y por ahí en el 50% el precio se fue hacia el alza y hizo el movimiento a favor. Eso realmente es impredecible, familia. Eso es lo que realmente es impredecible. Nosotros para con cualquier tipo de escenario tenemos que estar preparados. Eso es lo importante, ¿sí? Así que buenísimo, lo voy a leer ahí en el chat. Clarísimo, no veía bien. Buenísimo, buenísimo, Maxi. Eso es lo importante, poder entre todos ahí aclararnos dudas. Ahí dice Maxi también, pero en diferentes temporadas no queda igual, por eso te preguntaba. Claro, Maxi, a ver, hay algo que tenemos que saber interpretar, ¿no? Está claro que en diferentes temporalidades, al momento de hacer nuestros análisis, no nos van a dar igual las marcas, porque justamente por eso estamos cambiando en diferentes tipos de temporalidades, ¿no? Ahora bien, por eso es que no tenemos un solo punto de precisión y es por eso que empezamos a marcar diferentes tipos de puntos de precisión que, como lo decíamos recién, nos terminan dando una zona operativa de compra como marcamos acá. ¿Eso qué te quiere decir? Que está claro que si vos te vas a la parte más baja de esta zona operativa de color amarillo, que es justamente la referencia del punto del 50% que marcamos por la métrica de Fibonacci, no es igual al mismo punto que vos marcaste el 50% de esta vela de cuerpo, de esta vela japonesa de cuerpo justamente marcada. Entonces, ¿qué pasa? Como no es el mismo punto, y está buenísimo que no sea el mismo punto, a vos eso te da la posibilidad de entender que tenés una zona operativa de compra marcada con un principio de coordenada a un final de coordenada. No siempre va a existir un punto de precisión para decir en los 77.045 dólares de Bitcoin voy a comprar. Hay veces que te puede suceder, sí, claro. Hay veces que vas a tener la similitud y la confluencia de tener el mismo punto del cuerpo de la vela en el 50% y el mismo punto de la métrica del último impulso alcista del 50% y te va a dar justo el mismo punto, el mismo lugar. Pero muchas veces no. Y gran parte no. Pero eso es lo que te va a marcar justamente cuando veas una zona donde vas a estar operándola. No es lo mismo tener una zona como estamos marcando acá, que si vos querés, nos vamos a la herramienta de contabilización de pips y te fijás que es una zona de aproximadamente 125 pips. ¿Sabés lo que son 125 pips? 125 dólares en Bitcoin. Es un suspiro, es un abrir y cerrar de ojos. Zona completamente precisa y cardíaca. No es lo mismo una zona de 125 pips, 125 dólares, que una zona operativa de 2.500 pips, como te marcan en algunos lugares que vos decís, ¿cómo voy a tener una zona de 2.500 pips? En una zona de 2.500 pips compro y vendo 8 veces, más o menos. Bueno, acá eso no te sucede. Entonces no necesitas de tener un punto que decís, justo este punto me genera el 50%, me genera la vela imbalanceada en 30, en 45, porque eso hay veces que te va a pasar, pero en gran medida no. En gran medida te va a pasar así. Así que confirmen, no familia, si se entendió bien, más que nada Maxi, porque fue la persona que por ahí lo consultó, pero todos confirmen a ver si se va entendiendo bien, porque eso es lo importante, que realmente se entienda, ¿sí? Perfecto, si se va entendiendo bien, vamos a avanzar entonces con otro activo, con otro mercado, que es lo importante el momento de poder avanzar también con la sesión. Ahí veo otra pregunta, a ver, dice, Cuaco, ¿no rompió techo todavía? ¿Está bajista todavía? A ver, creo que es parte de lo que también hablábamos un poco el día de ayer. Bitcoin se encuentra bajista. Bitcoin para que deje de encontrarse bajista como se encuentra justamente ahora, mínimo, mínimo, debería ir a buscar una ruptura de estructura de techo en la última posición de venta que tomamos el sábado por la mañana. Es decir, por estos lugares. Bitcoin recién cambiaría su estructura y su manera de estar viéndolo nosotros como bajista si el precio decide romper los 84.300 dólares. Mientras tanto, el precio se encuentra con su estructura y con su movimiento, como lo van a poder observar quitando los dibujos, súper bajista. Miren lo que es esto. Y lo que justamente compartíamos el día de ayer, familia, es nosotros vemos a Bitcoin caer un poco más. Miren lo que es esta estructura. Miren desde este extremo superior hasta este extremo inferior. Estamos viendo un precio que está cayendo a picada. Entonces sigue siendo bajista. ¿Cuándo yo podría ver el indicio?
de que el precio de Bitcoin dejaría de comportarse hacia la baja y tendría posiciones para comprar y dejar desarrollar si el precio rompe los 84.300 dólares de acá arriba de esta última estructura de techo o línea de resistencia. Mientras tanto, yo lo veo al precio de Bitcoin caer. Ahora, esto del precio de Bitcoin caer no es decir, uy, va a caer hasta, como muchos te dicen, 48.000 dólares, 55.000 dólares. No, porque eso no lo sabe nadie. Sí lo vemos caer un poco más, eso sin duda, pero no podemos decir qué capitalización el precio podría llegar a devenir, que es parte de lo que por ahí ayer conversábamos. Entonces, sí, nosotros debemos estar preparados para con ese acontecimiento. Aprovechen posiciones de venta, dejen desarrollar posiciones de venta. Así como cuando se aperturó este último fin de semana, dijimos, aprovechen al precio de Bitcoin desplazarse hacia la baja, aprovechen las ventas y dejen desarrollar, fue literalmente lo que sucedió. Fíjense en que la primera posición de venta que teníamos el fin de semana, el precio se cayó 9.500 pips. Hubo una de las personas, hubo varios, pero una de ellas que se encuentra conectada en vivo, que es Maximiliano Dalvit, que justamente lo pudo aprovechar. Entonces, oportunidades en el mercado vamos a tener todo el tiempo, siempre y cuando estemos receptivos para poder justamente aprovecharlas, ¿sí? Así que espero, Joaco, que se haya entendido para con tu duda, para con tu pregunta. Seguimos. Exactamente. Bien. Buenísimo. Ya se ha entendido de manera correcta lo que nosotros vamos a estar viendo para con el precio de Bitcoin. Ya hicimos un repaso bastante bien profundizado, tanto de backtesting como también en la parte analítica. Vamos a avanzar justamente con otro activo de otro mercado. En este caso vamos a irnos un poquito con lo que es el mercado de índices. Vamos a irnos un poquito con lo que es S&P 500. Y para con SP500 les quiero compartir algo muy importante que me gustaría que realmente todos podamos estar viéndolo, porque recién justamente se dio una posibilidad de explicación y creo que va a valer de mucho, ¿sí? Primero que nada, preguntarles a ustedes quiénes pudieron llegar a copiar primera zona operativa de venta en SP500 y quiénes tuvieron la paciencia para dejar desarrollar la venta en SP500, porque se encuentra haciendo un bonito movimiento hacia la baja, respetando la primera zona operativa de venta que nosotros teníamos marcada para lo que es el día de ayer. Lo vamos a mostrar acá en vivo para que ustedes lo puedan ver. Miren, vamos a ver que la coordenada que nosotros teníamos como operación de venta en SP500 va de los 6.983 a los 6.998 dólares y el precio de SP500 se encuentra realizando despacito el movimiento hacia la baja. Lo que yo podría recomendar es las personas que están dentro, en este caso particular, por ver un precio que se encuentra muy alcista en SP500 y muy cercano a generar un nuevo rompimiento de máximo histórico por la última estructura de techo, línea de resistencia, yo sinceramente aseguraría mi punto de entrada y quitaría riesgo. Yo lo veo a SP500 con muchas más ganas hoy de poder estar comprándolo y irnos con un movimiento fuerte alcista y tomar buenos beneficios, así como anticipamos el fin de semana con la venta en Bitcoin. Hoy nosotros vamos a ser partidarios de poder comprar en SP500 y dejar desarrollar. Ahora, compro ahora no, es lo que vamos a ver ahora. No compres ahora ya en este momento donde se encuentra el precio de SP500 en este lugar. Aprovecha para comprar con razón y con justificación de la primera zona operativa de compra que ahora vamos a marcar el porqué, ¿sí? Entonces, buenísimo, ahí los voy a leer en chat. Ahí dice Maxi, yo estoy adentro, Tino también, buenísimo, Nico también, yo estoy adentro, bárbaro, bárbaro, me encantó, bien, ya aseguré punto de entrada, bien, buenísimo, esa es la actitud, muy bien. Familia, si nos llega a sacar en punto de entrada, en break-even, nosotros ya quitamos riesgo y nos quedamos tranquilos de eso. Así que es lo importante al momento de poder operar con razón, entendiendo justamente cómo se podrían comportar los mercados, ¿sí? Ahora bien, en SP500, y por favor 100% atención en estos próximos 5 minutos, porque hubo alguien de nosotros o diferentes tipos de consultas que por ahí se han llegado a dar hace unos minutos atrás con Bitcoin que ahora con SP500 va a valer mucho más la explicación para que se pueda entender mucho mejor también, ¿sí? Y miren a continuación. Vamos a ver que tenemos zonas operativas, que son estas primeras dos zonas operativas de compra, que son las mismas dos zonas operativas de compra que teníamos marcadas el día de ayer. Nada más que el día de ayer la teníamos como el título de primera zona operativa de compra y segunda. Ahora lo tenemos como tercera zona operativa de compra y cuarta. ¿Por qué? Porque se sumaron dos zonas operativas de compra nueva, que son estas que tenemos acá. Vamos a mostrar el por qué. Primer zona operativa de compra es literalmente lo que habíamos hablado hace unos minutos atrás para con la relación con Bitcoin, donde vamos a encontrar de que en este lugar tenemos un mercado imbalanceado, ¿sí? Y ahora vamos a mostrar la diferencia de cómo se marca un imbalance en este caso
que como marcamos el imbalance en el caso anterior en Bitcoin. Miren a continuación. Si nosotros tomamos nuestra herramienta de flecha, vamos a ver de que esta vela que se encuentra acá se encuentra imbalanceada porque no hubo ningún tipo de otra vela luego que llegó a mitigar el 50% de este cuerpo. Miren, se lo vamos a mostrar ahora para que lo puedan ver. Principio de cuerpo de vela de color verde en SP500 o azul, según como lo tengan configurado ustedes. Y fíjense que el 50% no llegó a ser mitigado acá. La vela siguiente, o la que se encuentra más abajo, tampoco fue mitigado el 50%, ¿sí? Fíjense que si nosotros tomamos la herramienta de rango de fecha, vemos que esta vela tampoco fue mitigada. Entonces, ahí ya tenés en primera instancia dos velas que se encuentran imbalanceadas para poder marcar justamente este imbalance que tenemos acá, que sería justamente el principio del punto de zona operativa de compra. Pero algo importante que se tiene que ver es que no podemos desconsiderar la vela que se encuentra un poco más abajo de estas primeras dos, que es esta que se encuentra acá, que si ustedes hacen zoom y se fijan bien en profundidad, van a encontrar que si nosotros tomamos nuevamente nuestra herramienta de rango de precio y tomamos el principio del cuerpo de la vela esta de color verde hasta el final del cuerpo de la vela de color verde, vemos que el 50% acá tampoco fue mitigado de esta velita. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que este imbalance no solo se basa en una vela ni en dos, sino que se basa en tres, porque los tres cuerpos se encuentran imbalanceados. Entonces, ahí tomo mi herramienta de lo que es rango de fecha, tomo el cuerpo de las tres velas y me da el 50% del imbalance que lo tengo acá. O casualidad lo tengo justo en el medio de esta zona operativa de compra. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Es empezar a bajar o a subir temporalidades según donde yo me encuentre para buscar justamente mi sentido de confluencia. Y cuando ustedes empiecen a bajar temporalidades o empiecen a subir, van a ver que por ahí, si suben, van a, en vez de ver dos velas o tres velas imbalanceadas, por ahí ven solo una vela gigante imbalanceada, en caso de que suba la temporalidad. En caso de que bajen la temporalidad, por ahí en vez de tener tres velas imbalanceadas, tienen cuatro velas imbalanceadas. Y lo que tienen que hacer es marcar de la misma manera con esta herramienta de rango de fecha, principio de los cuerpos, para poder encontrar nuevamente el punto que se adapte a esa precisión que te va a dar ese punto para poder marcar una zona. Ahora, ¿qué tenés que saber identificar? Que cuando vos tenés un punto marcado en la parte alta y un punto marcado en la parte baja, como lo recién lo explicábamos con Bitcoin, te va a dar una zona. Eso nos va a dar la primera zona operativa de compra, que es esta que se encuentra acá en SP500, que va de los 6.942 a los 6.935. Importante, hoy particularmente, si ustedes me tienen que venir a consultar qué posición yo aperturaría y qué dejaría de desarrollar en SP500, como lo dijimos un rato, es compras y dejaría de desarrollar. Podría llegar a ser esta primera zona operativa de compra y ingresaría y dejaría de desarrollar porque podría llegar a ser la compra que nos permita ir a un nuevo rompimiento máximo histórico. Fíjense en que ya tenemos la zona copiada, ya tenemos alarmita puesta y particularmente antes de que iniciemos la sesión matutina, ya dejé una orden pendiente de compra en principio de esta zona. Quienes quieran hacerlo, lo pueden hacer también. Va a quedar a piacere de cada una de las personas que se encuentran conectadas en vivo acá o que vieron luego también la grabación. ¿Sí? Ahora, esto es primer zona operativa de compra en SP500. Vamos a ir a la segunda zona operativa de compra, por qué la tenemos marcada, y después voy a preguntar en el chat si realmente se entendió bien y profundizamos si algo que no. Vamos a ir a una temporalidad, y esto familia es muy importante y por favor llévenselo. Llévenselo lo que les voy a compartir ahora. Vamos a ir a un gráfico en SP500, un gráfico de una hora. Miren a continuación, ¿eh? Gráfico de una hora. ¿Cómo vamos a observar que tenemos un gráfico de una hora? Fíjense en el margen izquierdo superior. Gráfico que dice 1H, ¿sí? Fíjense en que en 1H, vos en este sitio, que lo vamos a marcar con un círculo acá, tenés un patrón de vela envolvente alcista o también llamado un orden block con fuerza de compradores, que realiza un movimiento fuerte alcista o también llamado, como le dicen en algunos sitios, y no quiero confundir con esto, un original, que origina un movimiento fuerte alcista que el mismo rompe con esta última estructura de techo que el precio nos dejó en este lugar. Entonces, ¿qué nos quiere decir este punto? Que hay mucha transacción y operaciones de órdenes pendientes dejadas en el mercado por parte de compradores, o también llamado de toro, que deciden mover el mercado hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando uno ve un patrón como este? Uno quiere marcar este punto y quiere marcar ese
orden block completo por la precisión que el mismo me pueda llegar a dar. En líneas generales hay dos maneras de poder marcarlo y lo voy a mostrar. La primera es marcar toda la vela de color roja, desde el principio, con mecha inclusive y todo, hasta el final, pero nos empezamos a dar cuenta de que de esta manera tengo una zona muy extensa. Miren, si yo tomo mi herramienta de contabilización de puntos, es una zona operativa de aproximadamente unos 20 puntos en SP500. Es bastante. Yo no recomendaría tener una zona que no sea más de 10, como mucho 15 puntos en SP500. Puede pasar, sí, pero no buscaría que sea mucho más que eso. Ya 20 puntos es muy grande. Hay dos otras opciones. Miren. Ustedes pueden marcar solo el cuerpo cuando inicia en la parte alta de la vela de color rojo y dejar la mecha en la parte inferior, o le pueden dar más precisión, pero atención con esto porque muchas veces puede pasar de que el precio se vaya antes de llegar a la zona, o puede pasar de que el precio genere una pequeña ruptura por debajo de la zona en este ejemplo de compra, o pueden marcar solo el cuerpo de la vela de color rojo, que es la última vela que realiza el movimiento hacia la baja y después tiene el retroceso y la fuerza alcista. Ahora, ¿qué pasa? Ya sea que vos marques de cualquier tipo de ejemplo que recién que te compartíamos, toda la vela de color rojo o solo el cuerpo de la vela de color rojo, acá hay otro tema que por ahí nosotros te queremos compartir, que es, recuerden que cada vez que nosotros hacemos de nuestros análisis, siempre iniciamos en temporalidades altas para luego ir bajando temporalidades y refinando de nuestras zonas. El claro ejemplo en SP500, justamente ahora, es ese que te queremos compartir. Mirá, esto es un gráfico de una hora. Fíjense en que si nosotros marcábamos, como lo decíamos recién, esta posición de compra acá, y la vamos a dejar con un color amarillo, nosotros teníamos una zona, como lo decíamos recién, un poco extensa. No obstante, aunque vos tomes la decisión que quieras tomar acerca de cómo refinar, si por ejemplo marcarla toda y tomar el 50% de la parte baja como zona de precisión y el 50% de la parte de arriba como zona operativa de compra, pero con un poquito menos de efectividad, ya sea que quieres marcar sobre el cuerpo, a fin de cuentas es una zona grande. Pero si vos marcabas toda esta zona como nosotros te estamos mostrando ahora acá, en color amarillo, y empezás a bajar temporalidades y empezás a refinar, vas a ir a buscar más precisión de tu zona operativa de compra. Y por ejemplo, nos podemos ir a un gráfico de 45, de 30, de 15 minutos, y fíjense en cómo en 15 minutos, perdón, creo que eran 30, aguárdenme, en 30 minutos, fíjense en cómo toda esta zona operativa marcada de color amarillo me da la exclusividad y me da la precisión de saber de cómo yo empiezo a bajar y empiezo a refinar, que en 30 minutos tengo el cuerpo mucho más reducido en tamaño de zona que se encuentra acá, que me permite poder ver la liquidez muchísimo mejor de los compradores al momento de accionar. Entonces, ¿qué hago yo? Toda esa zona que yo había marcado de color amarillo en una hora, la borro y refino en un gráfico de 30 minutos, que termina siendo esta segunda zona operativa de compra, que va de los 6.852 a los 6.838 dólares, ¿sí? Familia, ha explicado de la misma manera de como lo estamos explicando ahora, está explicado en nuestro programa de formación en el video de Orden Block. Pero nunca está de más repasarlo en vivo, viendo de manera práctica el por qué tenemos zona de compra en ese lugar. Lo que les voy a pedir es que me puedan confirmar si realmente se entendió bien. Tanto cómo marcamos la primera zona operativa de compra en SP500 por este mercado imbalanceado que tenemos acá, que en breve les podría llegar a decir que está por llegar. Quienes están en la venta en SP500, felicitaciones por la paciencia que han desarrollado, porque justamente la posición se dio el día de ayer por la tarde y recién ahora, martes por la mañana, está haciendo un bonito movimiento hacia la baja para poder tomar beneficios. Esto es producto de la apertura del mercado de New York, que aperturó hace 27 minutos y aperturó con un movimiento de capitalización positiva para lo que es la moneda norteamericana y decidió que el SP500 iba a estar cayendo, ¿sí? Ahora, miren también lo siguiente. Recuerden que en tan solo 2 minutos, porque son las 11:58 minutos de la Argentina o las 10:58 minutos de Colombia, pero en 2 minutos tenemos noticia y fundamental que va a estar afectando a la moneda norteamericana. Entonces, ¿qué te puedo recomendar? Dos cosas. La primera,
asegura tu punto de entrada en la venta en SP500. Si querés asegurar mínimas ganancias, no sé con qué lotaje ingresaste, pero si tenés plan de trading diario para asegurar, asegúralo también. Y si querés, como hicimos nosotros, puedes dejar una orden pendiente de compra en SP500 acá al principio, porque tranquilamente en 2 minutos, cuando salga este impacto de esta noticia, podría ser este el movimiento del mercado. Caer, ir a buscar la zona operativa de compra y de ahí disparar con mucha fuerza alcista. Y si no dejaste orden pendiente, capaz operándolo de manera manual, se te pueda llegar a estar escapando, ¿sí? Por eso yo dejé orden pendiente. Ahí los voy a leer en el chat. Veo pulgar para arriba, buenísimo, perfecto. Ahí justamente dice Hernán, ¿y lo puedo tomar como una vela pin bar? Sí, la realidad es que sí, ahora lo vamos a ver también. Buenísimo, todo claro. Bien, miren, también se podría llegar a tomar como una vela pin bar, ahora lo vamos a mostrar. Se podría llegar a tomar este patrón que tenemos acá, se podría llegar a tomar como una vela pin bar, la respuesta es que sí. Y ahora le quiero mostrar lo siguiente. Fíjense en cómo el cuerpo de esta vela de color rojo es envuelta en su totalidad por este cuerpo de esta vela de color verde. En la mecha del medio vamos a ver que tenemos poquito cuerpo y mucha mecha en la parte inferior y esto ya me empieza a dar el indicio de que tengo una vela pin bar. Ahora, ¿qué sucede? Miren bien esto. Como la zona ya desde este lugar para con este patrón ya es en líneas generales una zona, no digo pequeña, pero una zona correspondiente en cantidad de recorrido a un movimiento en desfavor bajista que la compra podría tener. Si yo marco este patrón como una vela pin bar, ustedes saben muy bien que marco principio de la mecha hasta el final de la mecha y le doy precisión al 50% de la parte baja que estaría acá. ¿Qué sucede? Familia, no me gustaría de que SP500, tal vez por X motivo, genere ruptura de esta primera zona operativa de compra, venga a buscar esta segunda y que el precio, por querer nosotros tener el afán de achicar, de achicar, de achicar y de achicar, que está buenísimo en algún punto porque le da mucha más presión a nuestra estrategia, pero por el afán de querer achicar tanto, el precio venga a buscar este 50% de la parte alta de este orden block con esta vela, con este cuerpo acá, y de acá se nos vaya con un movimiento alcista. Entonces, como la zona ya es una zona que en líneas generales está bien su dimensión, nosotros podemos tomar como precisión la parte más baja, la vela pin bar acá, que sin duda va a tener el mayor porcentaje de precisión y el mayor porcentaje estadístico del movimiento alcista, pero el primer 50% es importante también porque es donde se genera también esta vela envolvente alcista, también llamado orden block. Entonces es un muy lindo punto para comprar en SP500. Ahí también va a ser una variante importante el gestor que cada uno va a querer o la gestión que cada uno va a querer tomar como operador, como trader en su posición. Hay personas que me pueden llegar a decir, mira Joaquín, yo quiero ingresar directamente el 50% de la parte baja y está muy bien también. Eso lo va a manejar cada uno como lo vea justamente correspondiente, ¿sí? Así que familia, se entendió bien ahí. Ahí tenemos SP500 que está por llegar a zona operativa de compra. Vamos a esperar. Ya la noticia impactó, es muy probable que la noticia haya impactado de manera positiva contra el USD. Entonces el SP500 justamente cae por su variante, ¿sí? Por su cotización. Es muy probable que Bitcoin también esté cayendo, ahora lo vamos a ver también. Y es muy probable que llegue a la primera zona operativa de compra que tenemos acá, ¿sí? Vamos a ver si podemos estar operando una posición de compra juntos. Yo sinceramente, cuando el precio cae de esta manera, no se van a estar viendo confirmaciones muy certeras a un movimiento alcista. Y eso en algún punto no está de todo muy bueno. ¿Por qué? Porque fíjense en que nosotros tenemos zona operativa de compra acá abajo y el precio viene cayendo con mucha fuerza. No obstante que viene cayendo con mucha fuerza, sino que fíjense en que el precio genera un movimiento bajista, de que es un movimiento envolvente hacia la baja. Entonces, sinceramente, no es la metodología que a mí me gustaría aplicar para poder comprar. No hay un escenario operativo que realmente me guste. Me gustaría un escenario operativo de compra en SP500 si el precio decide hacer este movimiento. Fíjense, desde donde está ahora se decide realmente frenar, que sería realmente algo fantástico. Se decide frenar acá, hacer un retroceso y corrección alcista como volumen de parada en este lugar y de ahí el precio caer con fuerza acá y ahí yo lo estaría comprando porque ahí ya tendría otra confirmación, ¿sí? Esa es la realidad. Pero bueno, a ver, vamos a ver. El precio ahí recién acaba de tocar la zonita, recién acaba de tocar la zona. A mí particularmente,
Se me activó la orden pendiente de compra en SP500, la tengo activa, estoy dentro de la operativa de compra. Quienes quieran ingresar pueden hacerlo también, sin duda, pero sepan entender esto que recién le compartíamos, donde vemos a un precio, en este caso, que realmente se quiere comportar hacia la baja, ¿sí? Y sinceramente, cuando esto pasa, está bueno también predecirlo y anticiparlo, ¿sí? Buenísimo, 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 muy bien. Vamos a esperar a ver qué es lo que quiere hacer el precio. Yo en este caso ya voy profit en la operativa de compra en SP500. Fíjense en cómo el precio vino, tocó nuestra primera zona operativa de compra y ya se encuentra haciendo el movimiento alcista favorable. ¿Alguien llegó a ingresar familia? ¿Alguien por ahí se le activó la orden pendiente o alguien ingresó de manera manual? Yo sinceramente no me enamoraría de esta posición de compra. Les digo más, al primer pequeño movimiento alcista que el precio puede llegar a seguir haciendo, yo sinceramente me parece que voy a asegurar mi punto de entrada y voy a quitarle riesgo, ¿sí? Porque yo lo veo a ese P500 que podría llegar a caer un poco más, por cómo se viene comportando, ¿sí? Pero bueno, para las personas que están dentro, buenísimo, perfecto. Buenísimo, ahí dice yo estoy dentro, un 1 a 2 y aseguro, buenísimo, está perfecto. Max dice yo voy adentro, Hernán dice yo estoy dentro con $6 positivo, buenísimo, buenísimo, muy bien, felicitaciones Héctor, me encanta. Qué precisión, sí, 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 hay una gran precisión, hay una gran precisión. Ahí me dicen BTC en zona, a ver, aguárdenme que vamos a ver a Bitcoin. Claro que no me sonó la alarmita. Ah, debe ser que llegó al 50%. A ver, a ver, a ver, a ver qué está haciendo Bitcoin. Uy, miren familia, miren. Qué lindo, miren, miren, lo marcamos hace unos minutitos todos juntos en vivo. Miren lo que hablábamos. Fue a buscar el 50%. Miren qué bonito. ¿Alguien llegó a ingresar? Yo sinceramente no llegué a ingresar. Miren, qué lástima. ¿Alguien ingresó hasta dentro de la operativa de compra en Bitcoin? Ahí de ese 50% que marcamos juntos. Justo habíamos dicho, ¿no? Los 76.000 930. Miren, llegó el precio a los 76.930 y va con el movimiento alcista. Buenísimo, a ver, yo entré en Bitcoin, dice Diego, qué grande, bien, bien, bien. Bueno, bueno, lo felicito, lo felicito. Eso es lo bonito. Nosotros entre todos podemos marcar, analizar juntos el mercado, pero después las decisiones las va a tomar cada uno. Por eso que también felicitamos mucho, porque hay personas que reciben la misma información consistentemente y hay personas que no toman acción y no avanzan y no toman decisiones. Y hay muchas personas donde reciben la información, la toman, la conservan y después la aplican. Así como el caso de Diego recién, o como el caso también de muchos que entraron en la compra en SP500. Así que fabuloso, familia, fabuloso. Me encantó que hayan podido aprovechar tanto la venta en SP500 y hayan podido dejar desarrollar y se tomen un buen beneficio hoy, como también la compra en Bitcoin, como también la compra en SP500. Eso es lo importante, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a avanzar con los últimos dos mercados que nos quedan. Sé muy bien que estamos en tiempo cumplido. ¿Qué hacemos? ¿Finalizamos la sesión? ¿Seguimos, familia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estamos con energía? ¿Todavía estamos con ganas? ¿O cerramos sala y seguimos en otro momento? A ver, porque yo sé muy bien que también a veces se torna un poco cansador estar tanto tiempo conectado en vivo y la idea es que no. A ver. ¿Qué me dicen por ahí? Igual estos últimos dos activos, en estos últimos dos mercados vamos a ir un poquito más rápido porque la actualización de zonas tampoco representa a mucho tiempo de lo que nosotros habíamos dejado el día de ayer. A ver, los voy a leer ahí en el chat, a ver quiénes se encuentran activos. Buenísimo, seguimos con todo. Buenísimo, le damos, vamos, vamos. Bueno, esa es la actitud, bien. Miren a continuación. Si nosotros vamos a un gráfico en temporalidades medias, como podría llegar a ser un gráfico, por ejemplo, de una hora, podemos ir a un gráfico, por ejemplo, de 45 minutos, podemos ir a un gráfico de 30, vamos a observar que en Euro USD hemos actualizado un punto de venta, que es esta zona que tenemos acá, ¿sí? Fíjense en que el precio genera un movimiento fuerte hacia la baja, nos da justamente un patrón de vela envolvente bajista y que cuando el precio genera este movimiento fuerte hacia la baja, rompe con las últimas estructuras de piso que el precio nos había dejado, tanto por acá como también por acá.
Entonces nos da validez de que este punto es un punto realmente muy bonito para poder aprovechar una nueva posición de venta acá. Entonces, esta coordenada que tenemos acá, que es una zona que hemos enviado el día de hoy, es producto justamente a eso para que ustedes puedan copiar. Y después, las zonas operativas de compra que tenemos más abajo en Euro USD son las mismas que teníamos marcadas desde el día viernes de la semana pasada, 30 de enero, y también que teníamos marcado ayer, siendo lunes 2 de febrero, ¿sí? Así que aprovechen a poder copiarlo y aprovecharlo también. Y vamos a finalizar con el último activo, en el último mercado. Vamos a ir con el precio del oro, el precio de South, vamos a ir con el mercado de metales, donde en este caso particularmente vamos a encontrar una actualización de lo que podría llegar a ser zona operativa de compra. Y miren a continuación, vamos a bajar un poco las temporalidades, ¿sí? Vamos a ir a temporalidades como de 15 minutos. Vamos a ver que las ventas son las mismas ventas que teníamos marcadas el día de ayer, que son estos 4 puntos de venta, que el precio todavía no llegó a venir a mitigar y siguen disponibles. Pero en este caso, esta nueva posición de compra que tenemos acá abajo, fíjense en que es en 30 minutos un orden block de vela envolvente alcista que me permite generar un movimiento fuerte alcista y que el mismo rompe con las últimas estructuras de techo, en este caso de línea de resistencia que nos dejó por acá el precio. Así que hay que ser conscientes de poder aprovechar estos puntos que el mercado nos va dejando importantes para poder comprar. Más aún el precio del oro, que tranquilamente ese movimiento hacia la baja que hizo estos últimos días puede llegar a ser para venir a buscar combustible y seguir subiendo hacia el alza, generando rompimientos máximos históricos y nosotros estar atentos a poder aprovechar, ¿sí? Esta primera zona operativa de compra va de los 4.480 a los 4.431, ¿sí? La realidad, y esto aprovechen a llevárselo, que es lo último que le compartimos, aprovechen a saber identificar que antes de esta zona operativa de compra, por estos lugares, vamos a tener zonas operativas justamente scalper para poder comprar acá abajo. Fíjense en un gráfico de 15 minutos, acá tendríamos una zona operativa de compra. Nosotros no la marcamos porque lo que buscamos es que las zonas que nosotros les enviemos tengan el porcentaje de efectividad más alto para un movimiento correspondiente que ustedes esperan y no se estén exponiendo tanto al mercado sin tanta efectividad. Pero acá, por ejemplo, tendríamos un punto importante de compra. Pasa que es una zona que a comparación de este punto con el que podemos tener más abajo, el que está más abajo tiene muchísima más efectividad. ¿Sí? Así que familia, sesión que ya podemos estar finalizando, tiempo cumplido y a la vez también creo que compartimos un montón de valor entre todos. Gracias a las personas que se pudieron llegar a conectar en vivo, gracias a las personas que estuvieron dialogando y participando en el chat de Zoom, gracias a las personas que realmente tienen ese compromiso de ir siempre por más. Realmente nosotros lo valoramos mucho y lo que más queremos es poder acompañar en estos procesos y poder colaborar en lo que todos puedan llegar a estar necesitando. Saben que nuestro objetivo y nuestro propósito es seguir sumando nuevos casos de éxito en esta hermosa academia, poder seguir ayudando a personas que tengan este mismo interés para con esta misma habilidad y saben que cualquier tipo de cosa que ustedes puedan llegar a necesitar, siempre vamos a estar al servicio y de disposición para poder hacer que las cosas realmente sucedan. Creo que hay personas que han iniciado completamente desde cero, que son el fiel reflejo y ejemplo que realmente se puede, y que cada uno va a tener de su proceso y que ese proceso realmente es hermoso para poder disfrutarlo y hacer que las cosas realmente pasen, ¿sí? Así que se los quiere, se los ama, los voy a terminar de leer ahí en el chat. Buenísimo, bárbaro, perfecto, buenísimo. Bueno, me encanta, gracias por esas palabras. Saludos para ustedes, tanto Tino, Axel, Diego, buenísimo, buenísimo. Cualquier cosa, estamos ahí en contacto tanto por WhatsApp como por la plataforma de School, como cualquier tipo de medio que nos permita poder conversar, estamos ahí presentes, ¿sí? Así que, chau, 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 chau. Chau, familia.